Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi Televisión, la tertulia que les lleva a la actualidad de la semana, del mes, del año. Hoy vamos a hablar de una cuestión que lleva meses en el alero. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos? Ese partido que fundó Albert Rivera hace ya como 15 años, 16, y que ha pasado por todo tipo de vicisitudes. En el 2019, en abril de 2019, las elecciones generales del 28 de abril de aquel año sacó 53 diputados. Y 6 meses más tarde se quedó en 10. De ello vamos a hablar con alguien que lo ha sido todo en estos 4 años, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val. Bienvenido a Voz Populi. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar de eso, sobre todo, y del futuro del partido, de Inés Arrimadas, de su liderazgo, pero antes déjeme hablar también de lo que es actualidad, que son los presupuestos, porque Ciudadanos, Edmundo Val, viene de presentar una enmienda de totalidad a los presupuestos del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de economía, y hay que hablar de la posible enmienda de totalidad que va a presentar Esquerra Republicana, si la presenta, veremos qué va a ocurrir. Ciudadanos, ¿qué papel tienen estos presupuestos? Porque en los anteriores se ofreció al gobierno para sacar adelante unos presupuestos de apoyo. Sí. ¿Qué papel tiene Ciudadanos? Hace 2 presupuestos, hace 2 años, nosotros, con el único objeto de que los presupuestos salieran de una forma sensata, racional, pragmática, en una situación que vive todavía España, muy complicada, desde luego tendimos la mano al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España, al objeto de poder colaborar en esos presupuestos, entendidos como nosotros los planteábamos. Es verdad que aquí en política la memoria es muy débil, ¿no? Pero en aquel momento hay que recordar que estábamos pendientes de que Podemos estaba ya planteando el tema del impuesto a las grandes fortunas, pero es que decía que la gran fortuna, no sé si decía que estaba por encima de 50.000 euros en una familia, y planteaba todo tipo de disparates. Nosotros nos ofrecimos al objeto de poder negociar aquellos presupuestos, y yo personalmente, con otras personas de mi partido, con Marina Bravo, la secretaria general, y otras personas, negocié cara a cara con María Jesús Montero, con la ministra de Hacienda, estos presupuestos. Finalmente, lo que decidió el Gobierno de España, ya se le veía venir, fue echarse en brazos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, sobre todo por la presión que hizo Pablo Iglesias, la presión de Podemos, que vino a decir algo así como: con Ciudadanos ni a la vuelta de la esquina, con Ciudadanos no quiero absolutamente nada, si pactas con Ciudadanos me enfado contigo, tienes que pactar con Esquerra Republicana y con Bildu, que son mis amiguitos de Podemos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que al final unos presupuestos no se improvisan de hoy para mañana, ¿eh? Al final aquellos presupuestos los pactaron con Esquerra, los pactaron con Bildu, por supuesto con el PNV, que siempre está en toda la pomada, y no con nosotros. Vamos a hablar de esta hora, pero déjeme presentar, ya no es esa la situación. Déjeme presentar al otro invitado en el programa, que es nuestro corresponsal en el Parlamento, Jesús Ortega, que nos va a decir, bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa con las enmiendas? ¿Salen los presupuestos? ¿No salen? ¿Cómo está esto? La sensación es que sale, yo creo que el mundo lo comparte conmigo, la sensación es que sale, y es verdad que está la duda de si Esquerra Republicana presentando enmienda a la totalidad o hace como el año pasado, ¿no? Que incluso llegó a redactarla y finalmente no la presentó, ¿no? Es un poco el ambiente que se respira en el Congreso, es eso, que quizá Esquerra Republicana pues sí que cumpla con esa amenaza de redactar esa enmienda a la totalidad, pero sea por hecho que finalmente no la presentará, ¿no? El año pasado me acuerdo que era la ley audiovisual, este año están pues también con nuevas exigencias, pero parece que... Pero no olvidemos una cosa, ahora Cataluña está siendo noticia por la ruptura de Junts pel Cat, que ha presentado enmienda de totalidad ya, y Esquerra Republicana. Junts pel Cat, por orden de Puigdemont, ha dejado al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, como se suele decir vulgarmente, colgado de la brocha. Solo tiene 33 diputados de 100 y pico que hay en el Parlamento de Cataluña. Entonces, claro, la situación no es la misma que la del año pasado, ¿no? Y eso puede condicionar los últimos presupuestos de esta legislatura. Efectivamente, así es, lo has dicho muy bien. Además han escenificado en el Parlamento de Cataluña el dejar en la más absoluta minoría a Esquerra Republicana, al objeto de que decayera la proposición de ley que habían planteado, con el objeto de decir: oye, aquí estoy yo, esta es mi fuerza, no te creas que vas a poder contar conmigo. Entonces, efectivamente, estamos ahora en esa situación. Yo creo que esta situación deriva además de un momento que para mí, también los medios de comunicación lo recogieron,
fue muy decisivo, que fue cuando Pedro Sánchez, en un momento determinado, a las claras, sin esconderse, dijo: yo voy a terminar la legislatura con aquellos partidos que apoyaron la investidura, con lo que llamamos el Frankenstein. Si no puede el presidente del gobierno terminar con los partidos del llamado bloque de investidura, Esquerra, Bildu, PNV, etcétera, ¿Ciudadanos qué hará? Bueno, cuando tú has tomado ya la determinación, como digo, empezamos negociando los presupuestos hace 2 años, los negociamos de forma que aquellos presupuestos no subían impuestos, paramos todas las locuras de Podemos y los siguientes presupuestos ya no nos dieron opción, los últimos, no estos, los anteriores. También presentamos una enmienda a la totalidad el año pasado. ¿Por qué? Porque ya empezaron los disparates tributarios, los disparates de gastos, y yo esta mañana, cuando presentaba la enmienda a la totalidad y teníamos el normal, tú lo sabes bien, corrillo de periodistas a la salida de la rueda, algún periodista, no diré quién, decía: es que no he visto nunca un disparate mayor en toda la legislatura que estos presupuestos. O sea, los presupuestos han sido bastante surrealistas otros años, pero como este año, pero para ninguno. Para que la audiencia se entere, ¿qué condiciones pone Ciudadanos a este proyecto de ley de presupuestos para contar con su voto? Bueno, como digo, los presupuestos no se pueden improvisar de hoy para mañana. Es decir, nosotros, por supuesto, nunca renunciamos a trabajar. Nosotros creemos que estamos aquí para trabajar. Intentaremos corregir esas barbaridades. ¿Pero qué barbaridades? Por ejemplo, el núcleo más importante de los presupuestos es que 1 de cada 2 euros es gasto en pensiones e intereses de la deuda. Es reventar el estado del bienestar, es reventar el sistema de pensiones, es decir, usted endeudar a nuestros hijos para que nuestros hijos paguen la deuda hasta dentro de 30 años. Es decir, no subiría un 8,5% todas las pensiones de forma lineal. La subida lineal indexada al IPC es una auténtica barbaridad. Yo esta mañana he dicho que se trata de una subida disparada y disparatada de las pensiones. Hay que subir progresivamente las pensiones, las más bajas. Las más altas no tienen que subir. Yo lo explico muy fácil. Espero, por cierto, además, que a quienes me dirijo lo vean, vean esta sí, porque ese discurso intervención. es muy antipolítico en la medida que hay mucha gente que somos los únicos valientes, se juega su voto. Los únicos valientes que lo hemos puesto encima de la mesa y nos hemos dado cuenta, como en los medios de comunicación, resulta que había mucha gente con ganas de hablar de este tema, pero nadie se atrevía. ¿Por qué? Porque son 9 millones de votos. Claro, a ver cómo se meten, Y el Partido Popular va a presentar entonces una enmienda de devolución cuando está a favor de la mitad del presupuesto, porque el Partido Popular está a favor de que se suban las pensiones al 8,5%. Y nosotros decimos 2 cosas. Una, no pueden subir de forma lineal, tienen que subir las pensiones bajas, pero no las más altas. Y 2, hay que indexar las pensiones a la subida del coste real de la vida de los pensionistas. No es lo mismo la vida de un joven que tiene que independizarse, que pagar un alquiler, que meterse en una hipoteca, que casarse o no casarse o vivir con quien sea y tener una familia y comprar una casa, que la de un pensionista que ya no tiene hipoteca, que su gasto principal pueden ser a lo mejor las medicinas y los médicos, que a lo mejor no tiene ya ni coche ni le afecta para nada el importe de los combustibles, porque va en transporte público. No puede ser que equiparemos los dos. Entonces, indexemos al coste real de la vida de los pensionistas y a lo que sube el salario de los jóvenes, que son los que tienen que pagar las pensiones de los mayores, porque hay un error muy típico ahora y es: oye, a mí me quedará pensión porque yo estoy pagando. No, yo estoy pagando las pensiones de los que se jubilan ahora, las mías las tiene que pagar la generación que viene después. A la actual ley, por decirlo así, hay que ajustar las pensiones al IPC. Luego, claro, están estas otras propuestas, pero es que, claro, habría que reformar la legislación actual. Entonces, claro, para esos presupuestos sí que habría que ajustar. Pero el Partido Popular, permíteme que haga de abogado del diablo, como el Partido Socialista, están todos juntos, claro, arracimados, porque nadie quiere perder un voto de, como decía Edmundo, de los 9 millones de pensionistas. Correcto. Y nadie quiere poner el cascabel al gato de vamos a modificar el Pacto de Toledo. Claro, la pregunta que ha formulado usted y que es muy legítima: ¿estas cuentas son sostenibles? Porque, le digo, Nadia Calviño ha presupuestado un crecimiento del Producto Interior Bruto en 2023 del 2,1. El Banco de España dice que es un 1,4 solo. Funcas dice que es un 0,7. Eso es, y el FMI un 1,1. Es decir, ¿eso es lo primero a corregir o directamente van a ir a ingresos-gastos? Esto, a la pregunta que me hacías antes justo, una de las respuestas obvias es esta, es decir, son unos presupuestos irrealizables. Yo esta mañana lo que decía era que el gobierno trata de engañarnos diciendo que los presupuestos se basan en la ciencia y en realidad en lo que se basan es en la ciencia ficción. Porque es que todo esto es surrealista. Unos presupuestos que parten de un esquema macroeconómico que no es creíble son unos presupuestos imposibles.
imposibles en un momento en que España lo está pasando mal con esta inflación desbocada, con estas ratios y sin hacer las reformas estructurales que necesita nuestra economía, que podríamos aprovechar para hacerlas con los fondos europeos, financiando cosas razonables en España. Pues claro, ¿cómo se van a apoyar estos presupuestos con estos postulados? Luego me dices, ¿y qué tenemos que cambiar de los...? Primero, ¿va a cambiar los presupuestos las pensiones? No las van a cambiar, por lo tanto es imposible que tengan nuestro voto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tratar de mejorarlos en cosas concretas y puntuales, en donde los presupuestos, pues bueno, a ver si lo conseguimos que nos admitan alguna enmienda o algo así, ¿no? Porque nosotros al final lo que hacemos es trabajar. Pero es que el marco macroeconómico que ha planteado Nadia Calviño no se lo cree ni ella. No se lo cree ni ella. Subida del Producto Interior Bruto, menor que la que ella prevé. ¿Qué supone esto? Menor recaudación tributaria. Está sacando pecho ahora Nadia Calviño de que va a bajar la deuda pública por debajo del 110%. Si no hay mayor recaudación tributaria, no va a bajar la deuda pública, no la va a bajar del 117 actual. Tenemos un tiempo limitado, señor Val, y los presupuestos son importantísimos, pero permítame que, fíjese si son importantes los presupuestos, que el Gobierno ha paralizado la ley trans mediante una ampliación del plazo de enmiendas en la aprobación, para que no se solape con ese presupuesto que quiere ver primero qué ocurre y luego hablamos de la ley trans. Pero déjeme preguntarle por la ley trans a nuestro corresponsal parlamentario, ¿qué va a pasar con esta ley trans? Yo sí que sale adelante, es un poco lo que hablamos antes, haciendo la comparación con Esquerra. Tenemos un abogado del Estado aquí que nos lo va a dar luego. Este miércoles, este jueves, el PSOE ha aceptado esa autodeterminación de género, que era, digamos, el aspecto más polémico y el que más, digamos, chocaban PSOE y Podemos, que hay que recordar que PSOE y Podemos aprobaron este proyecto de ley en Consejo de Ministros y ahora, en cambio, tienen ese choque parlamentario, que es un poco extraño, ¿no? Que eso pase. Pero bueno, yo, un poco haciendo ese paralelismo que hacíamos antes con los presupuestos y con Esquerra, yo creo que esto al final pues ha habido ese amago y tal. Si el PSOE acepta esta autodeterminación de género, también querían cambiar un articulado que hablaba de la violencia intrafamiliar y demás. Eso yo creo que es un pacto entre PSOE y Podemos y se va... Yo en las próximas semanas, es verdad que ahora estamos en presupuestos, pero igual en noviembre, yo creo, sí que sale. ¿Se aprueba la ley antes de fin de año? Yo no lo tengo nada claro. ¿Por qué? Pues porque esto, al final, desde el punto de vista político, digamos, del ordeno y mando de la jerarquía, coincido plenamente contigo, plenamente. Aquí tendrá que imponerse la disciplina de partido, etcétera, etcétera. Pero esto yo creo que va a continuar dentro del PSOE, esta batalla interna que tienen entre ellos, entre el sector feminista de Carmen Calvo, y bueno, pues ya lo hemos visto con Carla Antonelli, ¿no? La diputada... Sí, Carla Antonelli se ha ido del Partido Socialista, indignada de que estuvieran prorrogando el trámite de ampliación de enmiendas. Nadie, por cierto, se rasga las vestiduras de que vayamos por la 18ª ampliación del trámite de enmiendas de la Ley de Protección de los Pacientes que sufren ELA. Estamos con la ley trans. Entonces, yo no sé si esto se va a solucionar bien, mal o regular. Lo que sí que tengo claro es, desde luego, que Irene Montero ha abandonado al colectivo trans. Irene Montero utiliza la ley trans únicamente como una herramienta política para que en el PSOE se peleen entre ellos y trata de conseguir réditos políticos para que al PSOE le vaya mal y a Podemos le vaya bien. Y nosotros, en Ciudadanos, tenemos nuestra propia propuesta respecto al colectivo trans, que parte de 3 ideas muy sencillas, que son: una, se trata de un proyecto que trata de ampliar derechos a un colectivo, no de quitárselos a ningún otro colectivo. No merma derechos, concede derechos. En segundo lugar, es un colectivo vulnerable. ¿Alguien habla actualmente de ese colectivo vulnerable y de las necesidades que tiene un colectivo cuya tasa de suicidio, sobre todo entre los jóvenes, es absolutamente... te pone los pelos de punta? O del grado de desempleo que tienen las personas trans. Nadie habla de este tema. Todo el mundo habla de la pelea del PSOE. Claro, Irene Montero frotándose las manos. Y de los menores, de los menores también. Los menores con respecto de los cuales nuestra propuesta, la de Ciudadanos, es un procedimiento con todas las garantías y en su caso con participación judicial en el ejercicio de sus derechos. Oiga, como pasa en todo el ordenamiento jurídico respecto al ejercicio de los derechos de los menores de edad. Pero si es que no hay que inventar nada, si ya lo tenemos inventado en nuestro ordenamiento jurídico, figuras como son el defensor judicial, el que ejerce la patria potestad, el que ejerce la tutela. ¿Qué problema hay? Este tema, que es súper interesante, sus propuestas son interesantes, me lleva al tema por el que le hemos traído a Edmundo Val aquí, la refundación de Ciudadanos, un partido que nació, como les dije al principio, hace 16 años de la mano de Albert Rivera, hoy ya fuera de la política, como tantos otros dirigentes de este partido, y que, bueno,
a priori parecía en la nueva política hiper necesario para los pactos, pero finalmente se quedó en solo 10 diputados y esta legislatura está teniendo un papel, vamos a decir así, subsidiario. En enero, a mediados de enero, van a hacer la famosa Asamblea de Refundación. Todavía Inés Arrimadas no ha aclarado, ni siquiera los suyos, no digo ya la opinión pública, si se va a presentar. Exactamente, ¿qué es la refundación de Ciudadanos, Edmundo Val? La refundación es un proceso amplio y largo que tiene varios hitos. Yo creo que el más importante, o para mí, subjetivamente, el más importante ha sido la gran participación que hemos tenido de afiliados y simpatizantes en relación con un cuestionario magníficamente elaborado, de forma muy profesional, cuestionario muy amplio, que yo digo claramente, tardé 50 minutos en contestar, con un montón de preguntas respecto a lo que los simpatizantes, afiliados y cargos institucionales queremos que sea el Ciudadanos, el Partido Liberal de mañana, nuestra hoja de ruta. ¿Qué queremos? Bueno, pues nos ha preguntado muchas veces, por ejemplo, si queremos cambiar el nombre, si queremos cambiar el logo, pero claro, es que hay que también valorar el tema de las ideas, cuál es nuestra ideología, cuál es la ideología de un partido liberal y progresista del siglo XXI, un partido liberal moderno, un partido liberal que cree en las reformas. Ya no va a haber bandazos ideológicos como guantes. Una de las, Pregunto. Yo es que llevo 3 años y medio, no sé, igual se está refiriendo a los bandazos ideológicos anteriores a que entrara yo en política, porque yo bandazos he visto pocos. Pero es que esos bandazos le costó el cargo a quien fue el fundador del partido, ¿no? Yo bandazos he visto poco. Lo que es verdad, y eso lo hemos dicho muchas veces, e Inés lo ha reconocido muchas veces, hemos cometido errores de comunicación. Yo bandazos, lo digo, ahora lo digo sin reírme, lo digo con total seriedad y con total aplomo, no he visto bandazos, yo no los he sentido dentro de mí. Bueno, sí es verdad que he visto en algunas ocasiones que hemos explicado mal las cosas. Bandazos de comunicación, déjame, Jesús, se pueden llamar de muchas formas, pero el 28 de abril de 2019 por la noche, el PSOE sumaba 123 escaños y Ciudadanos 57. Antes dije 53, no, 57. Una mayoría absoluta de 180 escaños, que hubieran dado paso a la investidura, probablemente de Pedro Sánchez, con el pacto de investidura que se malogró en 2016. Más que un error de comunicación, no es un error político de enorme magnitud, que un partido que se declaraba partidario de que tanto PP como PSOE no tuvieran que pactar con los nacionalistas, cometa semejante error? Pues yo aquello que lo viví siendo solamente el portavoz adjunto cuarto del grupo parlamentario, yo no estaba metido, digamos, en el meollo del partido como estoy ahora, que soy vicesecretario del partido, pues lo viví como me lo contaron, y no tengo ninguna razón por la que desconfiar de que lo que me contaran fuera verdad. Y lo que me contaron fue un error de comunicación, no fue un error de estrategia política. Y fue un error de comunicación en el sentido de que desde el primer momento, incluso Pedro Sánchez lo reconoció en la campaña electoral de las siguientes elecciones que desembocaron en el 10 de noviembre, nunca habría aceptado un gobierno con Ciudadanos. Desde el primer momento quiso gobernar con Podemos. Luego las cosas en la cabeza de Iván Redondo llevaron a la segunda convocatoria, llevaron a escenificar ese presunto enfado de mentira entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Y en qué nos equivocamos nosotros? Nos equivocamos en no poner encima de la mesa el primer día el pacto de 2016, en contarlo de otra manera. ¿Qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que Pedro Sánchez nos hubiera dicho que no, pero no hubiera pasado que al final la gente se creyera que la culpa fue nuestra. ¿Qué hubiera pasado, Jesús? Efectivamente es que Ciudadanos sí que se lo puso fácil a Pedro Sánchez, porque en ningún momento hubo esa oferta, efectivamente, y de hecho, yo me acuerdo... En el último minuto. Es verdad, yo estaba en Ferraz esa primera noche electoral, la de abril, y se decía con Rivera no. Y es verdad que Pedro Sánchez... Yo lo veía por la tele. Con Pedro Sánchez ese día, me acuerdo que ese día Pedro Sánchez dijo, nosotros, a diferencia de otros, no hacemos ningún veto. De hecho, refiriéndose un poco a Albert Rivera, ¿no? Que Rivera... Esa noche el presidente no lo tenía claro, ¿quieres decir? Claro, esa noche el presidente yo creo que no cerró la puerta y efectivamente yo creo que se lo hubiera expuesto más difícil, yo creo, si hubiera habido una oferta formal. Sin embargo, es verdad que en esas rimadas, en alguna ocasión, sí que ha dicho que sí que consiguió un error, ¿no? Es, por supuesto, no hacer esa oferta al PSOE y luego pactar todos los gobiernos autonómicos con el Partido Popular. Claro, esa es la segunda pata. De Inés Arrimadas vamos a hablar ahora, porque no nos queda mucho tiempo, señor Val, y hay que hablar de Inés Arrimadas, porque es una protagonista de Ciudadanos, evidentemente, vino después de ganar las elecciones en Cataluña en 2018, se vino para Madrid, heredó la formación que fundó Albert Rivera, y a partir de ahí
la formación que fundó Albert Rivera se ha ido desangrando. Estoy pensando en las elecciones andaluzas. Ahora mismo Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente andaluz, ya tiene a casi todos Ciudadanos metido en el gobierno andaluz y en aledaños. Claro, ¿Inés Arrimadas tiene que rendir cuentas? O dicho de otra manera, señor Val, ¿está en condiciones Inés Arrimadas de repetir mandato? Bueno, nosotros, yo creo que esta ejecutiva, no solamente Inés, sino los que formamos parte de la ejecutiva, hemos sido honestos con nuestros afiliados, hemos reconocido estos errores. Muchas veces los periodistas nos habéis pedido el ejercicio de autocrítica y yo siempre digo lo mismo, no he visto mayor ejercicio de autocrítica en otros partidos que en Ciudadanos. Hemos reconocido, hemos hablado de la moción de censura de Murcia, acabamos de hablar de aquel frustrado gobierno de 180, hemos hablado del tema de la negociación mala con el Partido Popular en 4 comunidades autónomas, incluso en algunos ayuntamientos. O sea que en ese sentido yo creo que ella ya ha rendido cuentas en nombre de toda la ejecutiva. En segundo lugar, ¿qué es lo que ella va a hacer? Ella es ahora la presidenta del partido, ya se presentó a unas elecciones para ser la presidenta del partido, consiguió, por cierto, además una amplísima mayoría y un gran apoyo social, y ahora tiene ella que decidir con sus propios parámetros personales y con sus propias ideas y con la gente a la que se asesore qué es lo que piensa hacer. Pero quiero decirle que es que, esto lo hemos dicho también muchas veces, con Inés Arrimadas al frente de este partido, muchas caras de la ejecutiva hemos salido y nos conoce la gente y somos gente que está, digamos, en la primera línea de batalla de la escena política, y me refiero a Begoña Villacís, y me refiero a Carlos Carrizosa en Cataluña, y me refiero a Paco Igea, que lo está haciendo fenomenal en Castilla y León. O sea, que somos un partido que tiene Le iba a preguntar a talento. Jesús, a nuestro corresponsal parlamentario, que me diga, si no es Inés Arrimadas, ¿qué se comenta en los pasillos del Congreso? ¿Quién puede ser? La verdad es que como falta ese anuncio de Inés Arrimadas, bueno, se habla mucho de Begoña Villacís. Es verdad que de Begoña Villacís sí que se habla bastante, pero más allá de ello, incluso el propio grupo parlamentario, que el mundo se lo conoce también, es verdad que no hay esos comentarios, porque yo creo que todo el grupo parlamentario, creo el mundo estáis un poco esperando cuál es la decisión de Arrimadas. A mí me gustaría saber si tú crees que Inés Arrimadas se debería repetir como presidenta. Bueno, yo creo que es que a mí me recuerda mucho esto. Yo soy preparador de oposiciones, entonces me recuerda mucho esto cuando un alumno te pregunta si debe seguir las oposiciones o no, porque ya está cansado, y tú le dices, pues yo creo que tú vales, pero claro, tú tienes luego un cúmulo de circunstancias personales en tu cabeza que yo no puedo analizar, yo no puedo decidir por ti, tú tienes que decidir por ti. Entonces, yo soy, me habéis llamado muchas veces en los medios de comunicación, el escudero fiel de Inés. Bueno, pues claro, ¿cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer a Inés? ¿No? Parece que estamos hablando de fútbol, ¿no? ¿Cómo no te voy a querer? Pues la pregunta del millón que vamos a hacer a Edmundo Val, el escudero fiel de Inés Arrimadas. Si Inés Arrimadas no se presenta a la oposición de Ciudadanos, ¿se presentará Edmundo Val? No se puede contestar eso ahora, porque estamos hablando de una situación en la que, como bien ha dicho Inés, y a mí lo coincido con ella plenamente, es el momento de hablar del qué para después hablar del quién. Pero primero ahora tenemos que terminar el proceso de refundación. Será en breve, no hay que tener prisa. Yo entiendo que en los medios de comunicación esto es algo que es una noticia caliente, no una patata caliente, pero ahora tenemos que terminar el proceso de refundación. Hemos terminado con ese análisis de hacia dónde vamos a ir. Tenemos ya señalada la fecha de la Asamblea General. Tenemos que fijar ahora algo muy importante, que es el reglamento de esa Asamblea General, y una vez que pase esto se abrirá el periodo de candidaturas. Se hablará dentro del partido, hablaremos unos con otros y se tomará la decisión que sea mejor para el proyecto y ya está. Bueno, pues con esta interrogante abierta por Edmundo Val, no es el momento de hablar de su candidatura a la presidencia de Ciudadanos, vamos a dejar este debate que es apasionante, pero que es que el tiempo corre y tampoco podemos ser pesados con los televidentes. Edmundo Val, muchísimas gracias por venir. Un placer. Lo mismo, un placer, Jesús. De verdad. Y hasta la semana que viene, que probablemente hablemos de ese 40 aniversario de la victoria de Felipe González del 28 de octubre. Un aniversario redondo que merece pues traer aquí a personajes que nos hablen de cómo era aquella España y de cómo era aquel PSOE, tan distinto probablemente del de ahora de Pedro Sánchez. Un saludo y nos vemos dentro de una semana.